Hola a todos, en este video vamos a continuar viendo las enfermedades de transmisión sexual, así que empecemos con chancroide, ¿ya? El otro nombre del chancroide es el chancro blando, ¿ya? Y es causado por una bacteria que se llama el Haemophilus ducreyi, por si acaso, ¿ya? Ahora, su clínica es una úlcera única, al igual que el chancro, pero la diferencia es que esta es dolorosa y de aspecto muy sucio, así como purulento en algunas oportunidades. Y además es muy frecuente que venga con adenopatías inguinales y estas adenopatías se abscedan y luego fistulizan, y eso igual es característico del chancroide, por si acaso, ¿ya? El diagnóstico es absolutamente clínico y el tratamiento como buen hemófilo se puede tratar o con ceftriaxona o bien con los macrólidos, en particular la acitromicina, que se deja por 5 días, ¿ya? Ahora, aquí hay una imagen del chancroide, se ve la lesión ahí en el pene, más la adenopatía inguinal que está fistulizada en la zona inguinal, ¿ya? Ahora, vamos a ver sífilis, que esta es la que más se pregunta, por si acaso, tanto en su clínica como en sus exámenes. Es un poquito más compleja, así que la vamos a ver más o menos en detalle. Empecemos. El agente, el treponema pallidum, eso debería saberlo todo el mundo, ¿ya? Pero sepan que tiene clínicas que son muy variables, ¿ya? Para la sífilis de tipo primario es el chancro lo habitual, ¿ya? El chancro es lo mismo que la sífilis primaria, y en este caso sepan que también una úlcera única, solamente que es de aspecto limpio, ¿cierto? Y es totalmente indolora. Uno habla de una úlcera única, indurada, indolora, de aspecto limpio. O sea, no es que esté limpia, por si acaso, está llena de los treponemas, ¿cierto? Pero el aspecto es distinto al chancroide, ese es como el concepto, ¿ya? La sífilis secundaria se caracteriza por fiebre y por un exantema, y lo característico de este exantema es que son placas eritematosas o a veces eritematodeescamativas, ¿cierto? Y que suelen ser generalizadas, pero lo fundamental es que afecta palmas y plantas, ¿ya? En el sentido en que son muy pocos los exantemas que afectan las palmas y las plantas, y es muy sugerente de la sífilis. Por si acaso, basta una lesión en una planta como para llegar y pensar que se está preguntando una sífilis secundaria, ¿ya? Después de eso tengo la sífilis terciaria, que se caracteriza por la presencia de gomas sifilíticas, que son como unos aumentos de volumen que aparecen en distintas partes del cuerpo. La tabes dorsal, que es una alteración de la médula espinal, en la cual se va perdiendo la sensibilidad de las extremidades inferiores, ¿ya? Además puede desarrollarse un aneurisma de la aorta, ¿cierto? Y puede haber la neurosífilis, que cursa con una especie de demencia, ¿cierto? Afectaciones en los ojos, etcétera. Ahora, finalmente está la sífilis latente, o sea, está la primaria, secundaria, terciaria y latente, que la latente es la que es totalmente asintomática y que se diagnostica solamente por los exámenes, ya que uno hace un screening y eventualmente se encuentra con la sífilis latente. Ahora, ¿con qué se hace el diagnóstico? El diagnóstico tiene un examen de screening y tiene exámenes de confirmación, ¿ya? Los exámenes de screening son las pruebas no treponémicas, por si acaso, y las de confirmación son las pruebas treponémicas, en cambio. Y hay que saber cuál es cada una. Sepan que las no treponémicas son el RPR y el BDRL, ¿ya? Da lo mismo que significan así de manera específica, en el sentido en que en el EUMNACOM siempre vienen con la abreviación, y es más, en la primera página del examen aparecen estas abreviaciones, así que apréndanse solamente la sigla, ¿cierto? Y las treponémicas, en cambio, las confirmatorias son el FTABS y el MHATP, ¿ya? Que por si acaso es la microhemaglutinación de treponema pallidum, pero insisto, con que sepan que el MHATP es una prueba treponémica, es suficiente, ¿ya? De las que confirma. Ahora, algo importante, ¿ya? El BDRL, el RPR negativizan con el tratamiento, por lo tanto son el examen para evaluar si es que hay respuesta al tratamiento o no. O sea, una vez que yo inicio los antibióticos, lo voy a seguir con el BDRL, ¿ya? Y eso debería ir bajando en sus títulos. En cambio, el FTA-ABS, el MHATP, las pruebas treponémicas, esas van a permanecer positivas, ¿cierto? Durante mucho tiempo, ¿ya? De hecho, por toda la vida, ¿ya? Ahora, vamos acá con algunos ejemplos. Vamos a tener que saber identificar cuál es el diagnóstico en base al BDRL y al FTA-ABS, o sea, una prueba no treponémica y la prueba treponémica, ¿ya? Si es que está positivo y negativo, el diagnóstico ahí sería un falso positivo, ¿ya? En el sentido en que, acuérdense que el BDRL era solamente de screening y yo tenía que ir a confirmarlo, ¿cierto? Y si la prueba confirmatoria me sale negativa, es porque el screening tuvo un falso positivo. O sea, no hay sífilis, un paciente sano.
Si es que en cambio está al revés, negativo y positivo, ¿ya? En ese caso es que ya tuvo sífilis y se mejoró, ¿ya? Acuérdense que el FTABS se mantenía positivo por toda la vida, en cambio el BDRL se negativizaba y en este caso ya va a estar negativo porque se mejoró y lo de haber tenido sífilis hace años atrás, por ejemplo, ¿ya? Y si ambos están positivo y positivo, bueno, en ese caso obviamente el diagnóstico es sífilis, ¿ya? Ahora, hay una excepción que es muy importante, que es la sífilis primaria, ¿ya? En este caso el diagnóstico es absolutamente clínico, se basa en el chancro en el fondo, y si es que voy a pedir algún examen de apoyo, no son ni el BDRL ni el FTABS porque suelen estar negativos en la etapa inicial, sino que se pide la microscopía de campo oscuro, ¿ya? Y ahí se toma una muestra fresca, se mira al microscopio de campo oscuro, ¿cierto? Y se ve cómo se mueven las espiroquetas, ¿cierto? Los treponemas que desvían la luz polarizada, por si acaso, ¿ya? O sea, en resumen, la sífilis primaria se diagnostica con la pura clínica y por lo tanto es suficiente para darle el tratamiento. Ahora, vamos a ver cómo se tratan. Y por regla general se tratan con penicilina benzatina. Ese es el antibiótico de elección y anda muy bien por si acaso, ¿ya? Y la dosis son 2,4 millones por vía intramuscular. Y para la sífilis primaria, para la secundaria y para la sífilis terciaria se da 1 a 2 dosis. La recomendación actual en general es 2 dosis, pero la verdad es que una dosis es correcto también, ¿ya? La terciaria, en cambio, esa requiere 3 dosis y las dosis se dan separadas por una semana, por si acaso. O sea, 2,4 millones ahora, 2,4 millones en una semana y 2,4 millones una semana después, ¿ya? La neurosífilis sería la excepción. Esta se trata con penicilina endovenosa y acuérdense que la variante de las penicilinas que se da por vía endovenosa es la penicilina G, ¿ya? Ahora, en el caso de los alérgicos tengo varias alternativas, ¿cierto? La de elección es la acitromicina o la claritromicina, la eritromicina, en el fondo los macrólidos, ¿cierto? Aunque como alternativa igualmente tengo a la doxiciclina y a la ceftriaxona. Ahora, recuerden, la alergia a la penicilina no me contraindica la cefalosporina, como la ceftriaxona ahí, a menos que haya hecho una alergia muy severa, dígase un choque anafiláctico o bien un angioedema laringio, alguna cosa así, en ese caso sí la contraindica, pero si fue solamente un exantema y nada más, en ese caso no la contraindica, ¿ya? Ahora, la pregunta es cuándo tratarla, ¿ya? Si es con el diagnóstico, es con la clínica, etcétera, y eso hay que saberlo porque son cosas que se preguntan. En general, si tiene el BDRL positivo, ¿cierto? Más el FTABS positivo, uno dice, bueno, está hecho el diagnóstico, así que hay que tratarla sí o sí. Pero hay excepciones, ya que en general es cuando tengo una clínica de sífilis primaria. Ahí dijimos que el diagnóstico era totalmente clínico, así que va al tratamiento directo sin pedirle ningún examen, aunque sí lo voy a seguir con BDRL como para asegurarme que efectivamente haya funcionado. Y la otra es cuando tengo un paciente con un BDRL que está positivo, más alguna de las cosas que aparece en esa lista, ¿ya? Número 1, que esté embarazada, ¿ya? En el sentido que si está embarazada yo no voy a esperar el resultado del FTABS para tratarla porque puede producir un torcha, así que se va a tratar de inmediato, ¿ya? A pesar de que el embarazo es la primera causa de falsos positivos del BDRL, aún así, aunque esté positivo, le voy a dar su penibenzatina de inmediato. Número 2, que tenga clínica de la sífilis secundaria. Si es que está con el exantema, en ese caso me basta el BDRL para tratarlo y nada más, ¿ya? Número 3, cuando ya tuvo sífilis antes, en el sentido en que el FTABS va a estar positivo seguro, ya sea porque está con la sífilis ahora o ya sea porque está sin sífilis ahora, pero como ya tuvo y se mantiene positivo por toda la vida en el fondo, ya no me sirve, ¿ya? Así que en ese caso se trata directamente, ¿ya? La diferencia entre esas tres cosas es que en el embarazo y en la clínica secundaria igual voy a pedirle el FTABS, igual voy a ir a confirmar, aunque no haya esperado para el tratamiento con la penicilina. O sea, en resumen, se trata y se confirma después. En cambio, en el paciente que ya tuvo, se trata y no es necesario confirmarlo porque sabemos que el examen confirmatorio ya no me sirve porque va a estar siempre positivo, ¿ya? Ahora, ahí hay imágenes de chancro, ¿cierto? En ese caso no hay una úlcera, hay dos, pero es porque el prepucio seguramente al retraerse, o sea, al cerrarse en el fondo ha de estar en contacto esas dos zonas, pero ese es un chancro, ¿ya? Esta es la clínica de la sífilis secundaria, que si se fijan aparece en todo el cuerpo, no solamente en las palmas y plantas. Por ejemplo, ahí están esas lesiones eritematodes descamativas de color como rosado jamón, ¿ya?
crónica, así como ajamonadas se dice que son, más las lesiones en palmas y plantas que son muy características, ¿cierto? Sífilis secundaria. Esta sería una goma sifilítica que se abrió, que se rompió, ¿cierto? Una sífilis terciaria que afecta mucho también el tabique nasal, por si acaso, se puede necrosar, ¿ya? Ahora, algunas otras ETS que hay que saber, el VIH, que lo vamos a ver en una clase dedicada a VIH en particular, el virus hepatitis B que lo vamos a ver igualmente en gastro, y la donovanosis, que hay que saber que existe aunque no entra en el temario, y finalmente las ladillas, que se preguntaron en una oportunidad, que es el famoso tirus pubis, ¿ya? Que son los piojos genitales, que hay que saber que lo más importante en el caso de que estén presentes es descartar las otras ETS, eso es lo fundamental, ¿ya? Ahora, el tratamiento de las ladillas es con la permetrina al 1%, igual que el tratamiento de los piojos, por si acaso, y se dan igualmente en un esquema 1-6-1, o sea, se va a tratar con el champú con la permetrina al 1%, hoy se descansa 6 días y una semana después, o sea, al séptimo día se vuelve a dar el mismo tratamiento. Ahora, recuerden que el tirus pubis no se limita al vello púbico, puede avanzar a todo el vello corporal, así que si alguien es muy peludo con el pelo en pecho, por si acaso, hay que tratarlo todo el cuerpo, ¿ya? Y esa fue la clase de hoy, nos vemos en el próximo video.